Vamos a empezar pidiendo a quienes nos escuchan que visualicen una escena muy concreta. Imaginemos el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, inmenso, precioso, y bajo esa cúpula 500 estudiantes que vienen de 11 colegios diferentes. Madre mía, 500 chavales. Se dice pronto. Sí, sí, una barbaridad. Y están todos ahí, afinando sus voces, preparándose para cantar juntos contra el bullying. A ver, suena la imagen perfecta, ¿verdad? Totalmente. Es la clásica noticia amable, la portada a todo color del suplemento del domingo, que a todo el mundo le hace sonreír. Claro, es una iniciativa que a priori cualquiera aplaudiría sin dudarlo. Pero, y aquí viene el giro, según el texto en el que vamos a sumergirnos hoy, esta estampa tan idílica no solo es completamente inútil para frenar el acoso escolar, sino que, ojo a esto, resulta un insulto directo para las verdaderas víctimas. Es un contraste brutal, la verdad. Pasar de esa imagen de consenso social, de buen rollo, a una acusación tan grave. O sea, decir que con esto estamos en el fondo empeorando el problema. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desgranar un artículo sumamente provocador que se publicó en el blog Cancerverus. Se titula La farsa educativa y política en la prevención del bullying. Un título que no se anda con rodeos, desde luego. Ninguno. Y la tesis central del autor es que las instituciones, tanto educativas como políticas, están sustituyendo la intervención real por puro teatro. Y como siempre hacemos en este espacio, hay que dejar claro que nuestro objetivo no es tomar partido. Exacto. No estamos aquí para dictar sentencias sobre qué política educativa es la correcta. Eso es. Nuestra labor es exponer, intentar comprender y someter a análisis crítico las ideas tal y como las presenta la fuente original. Porque, nos guste o no, abren un debate profundamente incómodo, pero necesario. Y la incomodidad suele ser un indicador excelente de que estamos rascando en un problema estructural real. El artículo nos pide básicamente que dejemos de mirar lo bonita que te da la foto del evento y empecemos a mirar la maquinaria. La maquinaria interna, sí. Eso es, la psicología del agresor y la respuesta que, según el autor, a menudo es bastante cobarde por parte del mundo adulto. Pues vamos a empezar precisamente por ahí. El autor califica eventos como este de Oviedo o los típicos concursos de redacciones o de hacer carteles en el patio como la estetización del drama. La estetización del drama es un concepto muy potente. Pero, a ver, me pongo en la piel de un profesor o de alguien del ayuntamiento que organiza esto. ¿Acaso no es buena la música? O sea, ¿no es positivo usar el arte para concienciar a los jóvenes sobre un problema? Claro, es la pregunta lógica, pero la postura del autor aquí es muy tajante. Él reconoce, por supuesto, que la música es una herramienta magnífica para activar emociones y conectar, pero argumenta que usar canciones o hacer lo que él llama un cartelito chorrín de colores, usar eso como medida de prevención contra el bullying, es un error de diagnóstico gravísimo. O sea que estamos atacando el síntoma equivocado. Exactamente. El acoso escolar no se produce porque los niños carezcan de sensibilidad artística o porque no tengan ritmo. Se produce por una asimetría de poder abusiva. Es literalmente un depredador buscando una presa en un entorno cerrado del que la víctima no puede escapar. Vale, entiendo. O sea, pretender curar eso con un coro cantando a Juanes, por ejemplo, es como, no sé, como intentar curar una fractura abierta y sangrante poniéndole una tirita con dibujos de superhéroes. Esa analogía de la tirita es perfecta para explicar la tesis del texto. Es que queda muy bien. Tranquiliza un montón a los padres, la foto para el Instagram del colegio sale preciosa, pero el hueso sigue completamente roto por dentro. Y lo que plantea el autor es muy revelador. Si la tirita no cura el hueso, entonces, ¿a quién beneficia realmente poner la tirita? ¿A la institución? Claro, el beneficio es puramente institucional. Ese concierto de 500 niños cantando es un caramelo irresistible para cualquier político local o para la dirección de un centro. Te da la foto limpia. Eso es, la foto limpia. Genera una falsa sensación de seguridad en la comunidad y proyecta esa imagen de ciudad educadora o de colegio comprometido. Pero en el plano clínico, en el barro del día a día, es un bálsamo de bajo coste para una herida que, siguiendo tu ejemplo, requiere cirugía mayor. Y hay una pregunta retórica en el texto que es un dardo directísimo. El autor dice, ¿de verdad creemos que un acosador, o sea, un chaval que disfruta sistemáticamente machacando y humillando a un compañero, va a tener una especie de epifanía moral porque escucha a su víctima cantar una canción pop? Es que suena hasta ridículo cuando lo planteas así.
El autor sostiene que, evidentemente, no. El depredador escolar no opera bajo esa lógica de las películas de sobremesa. Ya, no va a escuchar el estribillo y ponerse a llorar pidiendo perdón. Para nada. No siente remordimientos por una melodía. El acosador no se detiene ante un acorde armónico, se detiene ante un límite inquebrantable. Un límite impuesto por una autoridad superior. Y esto nos lleva al siguiente punto clave. Si el texto demuestra, de forma bastante lógica, que estas campañas estéticas no frenan en absoluto a un agresor, la pregunta obvia es, bueno, ¿por qué los colegios y las administraciones gastan tanto tiempo y dinero en ellas? Y aquí es donde la fuente apunta a una trampa psicológica muy extendida, algo que denomina el buenismo naif. El buenismo naif. O sea, esta obsesión que tenemos hoy en día por buscar siempre soluciones amables, ¿no? Soluciones libres de conflicto, donde nadie se enfade. Exactamente. Es evitar el choque a toda costa. Y el pilar maestro de este buenismo infantil, según las palabras del propio autor, es el uso que hacemos, un uso casi mágico, diría yo, de la palabra empatía. Uy, un momento. Quiero detenernos aquí porque esto choca de frente con toda la pedagogía que venimos escuchando desde hace décadas. Ya, es un tabú. Claro, la respuesta automática de cualquier gabinete de orientación ante un problema de convivencia es «hay que educar en empatía». Es casi un dogma intocable en la educación moderna. ¿Cómo justifica el autor tirar todo eso por la borda y decir que enseñar empatía en un taller de manualidades no sirve? Pues porque introduce un concepto clínico que es un poco oscuro, la verdad, pero absolutamente fascinante para entender qué pasa de verdad. Habla de la empatía perversa. Empatía perversa. Suena oxímoron. Totalmente. Porque normalmente la sociedad entiende la empatía solo como algo luminoso, ¿no? Como la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, para compadecerte y ayudarle. Claro, lo bueno. Pero el artículo argumenta que un acosador escolar, y esto es clave, no carece de empatía. De hecho, es perfectamente capaz de conectar emocionalmente con su víctima. Es más, necesita esa conexión. A ver si lo entiendo. El texto sugiere que el acosador utiliza la empatía como si fuera un arma. Exactamente eso. Para visualizarlo, podríamos compararlo con un hacker informático. Un hacker no estudia la arquitectura de un sistema operativo para repararlo. No, claro, lo estudia para reventarlo. Eso es. Lo estudia a fondo para entender exactamente dónde están las vulnerabilidades, para saber en qué línea de código exacta debe plantar el virus y causar la máxima destrucción posible. ¡Wow! ¡Qué comparación tan cruda, pero tan reveladora! El acosador es como el hacker de las emociones del otro. Es que el texto original utiliza otra comparación igualmente dura. Asemeja esta dinámica a la de un depredador o un violador en serie. ¡Madre mía! Sí, dice que este tipo de perfil aplica su capacidad empática no para sentir pena, sino para leer a su víctima, anticipar sus reacciones y generar el nivel de terror exacto que alimenta su propia sensación de poder. Claro, le da el control absoluto de la situación. Exacto. El acosador escolar hace exactamente lo mismo en el patio. Lee el miedo, identifica la inseguridad más profunda del otro chaval y utiliza esa lectura empática para afinar su crueldad al milímetro. Sabe qué comentario sobre su aspecto físico le va a doler más. Sabe qué mirada concreta en el pasillo le va a paralizar por completo. Eso es. Y sabiendo esto, pretender desactivar a este hacker emocional, poniéndole a recortar cartulinas en grupo para que aprenda empatía. No solo parece ingenuo, parece hasta temerario. Les estás dando un entorno controlado para que sigan practicando. Totalmente. Pero la fuente señala una consecuencia todavía más dañina de todo este teatro, y es la licencia moral que adquieren las instituciones. ¿Cómo funciona exactamente ese mecanismo de la licencia moral? Pues explica por qué estas actuaciones, los coros, los teatros, son tan atractivas para el mundo adulto. A nivel neurológico, cuando un equipo directivo organiza el concierto contra el bullying, vienen los medios, el público aplaude, los adultos sienten un alivio inmediato de la culpa. El cerebro les dice, oye, ya hemos actuado, somos un colegio súper comprometido. Exacto. Se compran una especie de absolución barata. Han hecho algo vistoso, fácil de gestionar, y eso les quita la presión y la urgencia de tener que hacer lo que de verdad es difícil y espinoso. Claro. Y mientras el director y el orientador duermen tranquilos el fin de semana, con su conciencia externalizada en un cartel precioso en el corcho, llega el temido lunes por la mañana. Ese es el verdadero drama. El lunes, el chaval que sufre acoso vuelve a cruzar la puerta del instituto.
vuelve a caminar por ese mismo pasillo y vuelve a sentir ese terror clínico en el estómago. Porque él sabe perfectamente que nada ha cambiado. Sabe mejor que ningún adulto que la estructura de poder no se ha movido ni un milímetro. El abusador sigue sintiéndose intocable, tal vez incluso más empoderado porque ve que los adultos, frente a sus agresiones, solo responden con cancioncitas y globos. Y la víctima se da cuenta de que está más sola que nunca. Esta disonancia entre la fiesta buenista del fin de semana y el terror real del lunes por la mañana es lo que lleva al autor a decir que estas acciones son un insulto profundo. Un insulto a la inteligencia y al sufrimiento del menor, sí. Y si seguimos la línea lógica del autor, a ver, las canciones fallan por la asimetría de poder. Y la empatía perversa desarma por completo todas estas dinámicas grupales buenistas. Entonces, inevitablemente el foco de responsabilidad tiene que girar hacia los adultos, ¿no? Hacia los que mandan en ese espacio. Claro, es el siguiente paso lógico. ¿Por qué el sistema educativo recurre al teatro en lugar de intervenir de verdad, sancionando al que agrede? Y la respuesta que da el artículo es demoledora. Dice que porque la alternativa real exige ejercer la autoridad, y la autoridad parece estar en peligro de extinción. Sí, el texto arranca con una cita muy ilustrativa, de hecho, del poeta persa Muslih ud-Din Saadi, que dice algo así como: «El exceso de severidad produce odio, como el exceso de indulgencia debilita la autoridad». ¡Qué gran verdad! Y el diagnóstico que hace el autor sobre las aulas contemporáneas es precisamente ese. Hay un profundo y peligrosísimo vacío de poder. Pero, ¿cómo hemos llegado a este vacío? Porque el artículo no se limita a culpar a los profesores, en plan, son unos perezosos que no quieren trabajar. No. Describe un engranaje burocrático y social que los aplasta. Hay que entender el mecanismo del día a día en un centro público o concertado. ¿Qué ocurre realmente cuando un profesor, uno de los buenos, intenta intervenir de forma contundente ante un caso claro de acoso? Que se mete en un lío tremendo. Se enfrenta a una montaña asfixiante de burocracia, protocolos, informes larguísimos, reuniones interminables con comisiones. Y por otro lado se topa con lo que el texto define como padres hiperprotectores. Ay, los padres. Ese es un tema peliagudo. Padres que, impulsados por una defensa ciega, creen que su hijo es literalmente incapaz de romper un plato. Padres que, en lugar de colaborar, responden con amenazas de denuncias o te montan una campaña de desprestigio en el grupo de WhatsApp del colegio contra el profesor que ha intentado sancionar a su hijo. Claro. Imaginemos esa presión. Si para castigar a un matón de patio el profesor tiene que arriesgar su propia salud mental, enfrentarse a una familia súper beligerante y encima lidiar con un equipo directivo que le dice, oye, no nos traigas problemas. Pues la inercia humana, natural, es evitar el conflicto. Mirar hacia otro lado. O minimizarlo. El clásico son cosas de críos, ya se arreglarán. Exactamente. Y el autor enmarca toda esta evitación del conflicto dentro de un concepto más amplio que él denomina relativismo posmoderno. Vale, pausa ahí. Porque relativismo posmoderno suena a examen final de filosofía en la universidad. Vamos a aterrizar esto un poco para quienes nos escuchan. ¿Qué significa esto exactamente en el contexto de, no sé, una clase de tercero de la ESO? A ver, es básicamente la idea cultural de que ya no hay verdades absolutas, de que todas las posturas son igual de válidas y de que imponer reglas firmes es, de alguna manera, opresivo o anticuado. Todo es relativo y todo se debate. Eso es. Y en el entorno escolar, esto se traduce en disolver por completo la figura del profesor como alguien que tiene el derecho legítimo y el deber de decir esto está bien y esto que has hecho está objetivamente mal y tiene una consecuencia. O sea, la palabra autoridad se ha convertido casi en un tabú. Se confunde constantemente la autoridad legítima, que es necesaria para crear un marco seguro, con el autoritarismo o la tiranía de hace 50 años. Entonces, el sistema empuja al profesor a dejar de ser un árbitro que impone justicia para convertirse, como dice el texto con bastante ironía, en un simple facilitador de dinámicas. Esa es la transformación crítica. Pero el problema, y esto es física básica, es que el poder no desaparece, simplemente cambia de manos. Cuando el adulto responsable abdica de su papel, ese espacio vacío no se queda vacío, lo llena inmediatamente la ley del más fuerte. La ley de la selva en mitad del patio. Tal cual.
Y como decíamos antes con lo del hacker emocional, el matón percibe ese vacío de poder a kilómetros de distancia y se instaura como el nuevo macho alfa del ecosistema. Hay una frase en el artículo que ilustra este absurdo pedagógico con un sarcasmo brutal. Dice, argumenta que un programa serio contra el acoso no necesita coros ni, y cito textualmente, excursiones gilipollas donde un docente iluminado se plantea asar malvaviscos con todos sus alumnos tocando los bongos. Es una imagen muy cómica, sí. Es hilarante, pero encierra una crítica amarguísima a esa creencia moderna de que, si nos sentamos todos en círculo a hablar de nuestros sentimientos, vamos a domesticar a un depredador. Es una burla muy directa a cómo hemos banalizado la disciplina. Lo que la fuente exige frente a esta utopía de los malvaviscos es intervención adulta y contundente. Acciones reales. Significa que un centro educativo debe tener la valentía y las herramientas sancionadoras para señalar al culpable, proteger a la víctima sin condiciones y aplicar castigos de verdad. Sanciones que vayan mucho, mucho más allá del clásico e inútil pídele perdón, dale un abrazo y aquí no ha pasado nada. Es que eso del abrazo forzado, lo único que hace es obligar a la víctima a confraternizar con su verdugo, ¿no? Diluye por completo la responsabilidad de la agresión. Totalmente. Pero claro, enfrentarse a unos padres furiosos, abrir un expediente disciplinario grave o expulsar a un alumno problemático, eso no sale en las noticias locales con música emotiva de fondo. ¿No? Eso no da buena imagen al centro ni te hace ganar premios. Y esto, fíjate, nos lleva a la última sección, y quizás la más perturbadora del análisis. Cómo esta cobardía a nivel del aula se magnifica hasta convertirse en una hipocresía institucional sistemática. El autor lo llama el marketing del dolor. Es un término duro. Nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad consume los problemas sociales graves. El texto argumenta que el acoso escolar ha pasado de ser un problema de convivencia real a ser una especie de producto de consumo cultural. Sí, algo de lo que hablar para sentirnos bien. Él lo llama artivismo de vía estrecha. Y para ilustrar hasta qué punto llega esta hipocresía corporativa, el autor comparte una anécdota real en el texto que, sinceramente, hiela la sangre. Es un caso tremendo, sí. Relata el caso de un colegio que presumía a los cuatro vientos de haber ganado un premio en un concurso de carteles contra el bullying. Todo era alegría, trofeos, fotos institucionales, felicitaciones del propio ayuntamiento. Pero en la vida real, en los pasillos de ese mismo colegio ganador, el equipo directivo estuvo protegiendo sistemáticamente a un grupo de acosadoras. Y al final, ¿sabes qué hicieron? Terminaron expulsando a la víctima. Es que es el colmo de la ironía macabra. Y la excusa oficial, lo que argumentaron para echar a la persona que estaba siendo acosada, es que ella era la que molestaba al grupo y alteraba la convivencia. O sea, es alucinante. Me recordaba a, no sé, a una gran empresa petrolera que se gasta millones en una campaña publicitaria enorme presumiendo de plantar arbolitos. El famoso greenwashing. Eso es, puro greenwashing. Mientras por la puerta de atrás están vertiendo barriles de residuos tóxicos al río, porque resulta que linkear las cañerías de verdad y hacer las cosas bien es demasiado caro e incómodo. ¿Cómo es posible que toleremos esta misma dinámica corporativa y de relaciones públicas en instituciones que están diseñadas para proteger a menores de edad? Porque, por desgracia, a nivel sistémico, las instituciones suelen priorizar la supervivencia de su reputación por encima de la resolución de una crisis moral. Gestionar la complejidad de la violencia juvenil requiere tiempo, requiere recursos y, sobre todo, requiere comprarse problemas. Claro, el desgaste es brutal. Imagínate enfrentarte a una familia que a lo mejor tiene mucha influencia social en la ciudad o asumir el desgaste público de que salga en prensa que tienes casos graves de bullying reconocidos en tu centro. Eso genera muchísima fricción. Frente a ese abismo, como subraya el texto, es infinitamente más atractivo comprar el silencio social ganando un concurso de dibujo. Externalizas la conciencia. Dices, mira, el cartel tan bonito que hemos hecho. Creas la ilusión óptica de que estás actuando y barres el problema real debajo de la alfombra. En este contexto tan desolador, el autor lanza una advertencia final contra una frase que, seamos sinceros, todos hemos dicho o pensado alguna vez al ver estas campañas. Esa vocecita que dice, bueno, a ver, al menos hacen algo, mejor eso que nada, ¿no? Pues esa frase, ese conformismo de al menos hacen algo, es, según el análisis clínico de este texto, el mayor peligro de todos. Peor que no hacer nada. Porque conformarte con una acción inútil simplemente porque hace ruido anula por completo la exigencia de implementar soluciones de verdad.
La realidad del acoso escolar que vemos los que trabajamos en consultas psicológicas es sórdida, es gris, es profundamente humillante y violenta. No tiene nada de poético. Nada. E intentar maquillar toda esa oscuridad con colores pastel y bandas sonoras optimistas no es prevención, es negación institucional pura y dura. Es una especie de neurosis colectiva que, de manera deliberada, elige la estética de quedar bien por encima de la ética de obrar bien. Qué frase tan potente. La estética de quedar bien por encima de la ética de obrar bien. Y con esto llegamos al final de este contundente recorrido por las ideas que ha publicado el blog Cancerberus. Hemos analizado su tesis central, que es cómo las acciones performativas y teatrales en la prevención del acoso fracasan estrepitosamente frente a las dinámicas reales de abuso de poder. Hemos explorado también ese inquietante mecanismo de la empatía perversa. El háter emocional, sí. Exacto. Donde el acosador utiliza la vulnerabilidad del otro como un mapa detallado para causar el mayor daño posible, desmontando por completo el mito de ese buenismo naif. También hemos visto cómo la asfixia burocrática y ese relativismo posmoderno provocan que el profesorado tenga que abdicar de su autoridad, dejando las aulas a merced de la ley del más fuerte. Y por último, cómo todo este engranaje culmina en un marketing del dolor institucional que es capaz de premiar carteles mientras expulsa a las verdaderas víctimas por ser molestas. Entender esta fractura, esta distancia enorme entre la solución estética y la solución ética, es vital para cualquiera que trabaje con jóvenes. Dar por válidas estas acciones cosméticas lo único que consigue es permitir que una violencia sistémica y muy destructiva siga operando con total impunidad bajo un barniz de normalidad. Y la reivindicación última de la fuente es devolver el enfoque a lo básico. Dejar de sobreproteger a los infractores con excusas de que son críos o con terapias emocionales ineficaces y garantizar el derecho más fundamental de cualquier menor cuando entra por la puerta de un aula. Que es el derecho a no ser humillado, ni perseguido, ni aterrorizado por nadie. Como concluye el propio análisis, hay que dejar de cantar tanto y empezar a actuar muchísimo más. Hay que restaurar la capacidad de los docentes para ser figuras de autoridad, que se sientan respaldadas, que no tengan miedo a aplicar la justicia, porque, al final del día, todo lo que no sea plantar cara y romper esa estructura de poder del abuso es simplemente ruido. Un ruido que suena muy bien afinado, pero ruido al fin y al cabo. Exacto. Y esto nos deja una máxima poderosa. La verdad no necesita ser cantada a los cuatro vientos para ser real. Es, desde luego, un golpe de realidad tremendo que nos invita a auditar críticamente qué tipo de protocolos y de instituciones estamos apoyando. Y para cerrar ya esta inversión profunda, queremos dejar una última reflexión para quienes nos escuchan hoy. Si aceptamos la premisa de este análisis, o sea, si asumimos que nuestras instituciones están utilizando eventos hermosos, emotivos y muy vistosos para enmascarar su propia incapacidad o su falta de voluntad para resolver problemas complejos, ¿Es una pregunta incómoda? muy incómoda. ¿Qué otras grandes crisis sociales estamos simplemente cantando para que parezca que las estamos solucionando? ¿Cuántas otras fracturas abiertas como sociedad estamos tapando con tiritas de superhéroes simplemente porque enfrentarnos al problema real y pasar por el quirófano institucional resultaría demasiado costoso o demasiado impopular para el sistema? Ahí dejamos eso para que le deis una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.